Casi 1 de cada 10 cordobeses se encuentra en situación de pobreza energética. Esto es, que dedica más de un 10% de sus ingresos mensuales a pagar las facturas de la luz, el agua y el gas. Según un estudio presentado por Vincorsa, también tienen dificultad para mantener las viviendas a temperatura razonable el 42% de los hogares. Pues así es, para hablar de todo este estudio que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Córdoba, está con nosotros Alba Doblas. Muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta de Vincorsa, cuarta teniente alcalde delegada también de Consumo. Vamos a tratar este tema y otros que están de actualidad dentro de tu delegación en el Ayuntamiento de Córdoba. Pero bueno, por empezar por este estudio de pobreza energética, ¿cómo lo habéis desarrollado y qué conclusiones habéis extraído? Bueno, pues este estudio que encargamos a un equipo de investigación de la Universidad Pública Pablo Olavide de Sevilla, un equipo de investigación que ya había trabajado en este tema de pobreza energética y que tenía distintas publicaciones sobre el tema, se encarga con un objetivo y es, primero, conocer cuál es la situación de la ciudadanía cordobesa a día de hoy para poder desarrollar un plan de actuación que nos lleve a que en el 2019 podamos nuevamente valorar cuál es la situación en términos de pobreza energética y considerar si las medidas que hemos puesto en marcha han tenido algún resultado. El objetivo, obviamente, es que los índices que ahora mismo hemos valorado se reduzcan. Y es que en este estudio lo primero que nos llama la atención es que hay un 10% de familias, 1 de cada 10 familias de Córdoba está en situación de pobreza energética, dedica más de un 10% de sus ingresos a los consumos de energía. Y eso tiene un resultado práctico, y es que en 1 de cada 10 familias de Córdoba no puede mantener su casa calentita en invierno o fresquita en verano. Eso es porque ahora mismo hay familias que tienen miedo de poner el brasero porque saben que no van a poder afrontar el pago de la luz en el futuro. Y es también un dato muy curioso que sale de este estudio, y es que la ciudadanía cordobesa es cumplidora con esos contratos. Por eso, en un momento como el actual, en el que todavía tenemos en la cabeza el caso de Rosa, la anciana de Reus, que falleció por un incendio motivado por las velas que tenía que mantener encendidas, pues porque no podía pagar la luz, tenemos que poner el acento sobre la inmoralidad que supone que estemos hablando de déficit tarifario eléctrico, que es lo que hace que nos suban la factura de la luz continuamente, mientras hay gente que lo que tiene es un déficit de calor en invierno, que no puede ni siquiera cocinar sus alimentos o cuestiones tan básicas como lavar su ropa. Entonces tenemos que ver esto como un problema de vivienda, además, porque desde Vincorsa teníamos claro que no hay una vivienda digna si no hay una vivienda que pueda además tener todos los recursos que hacen que el techo nos sirva para algo, que efectivamente pueda cumplir todas esas necesidades que cumplen los consumos energéticos. Supongo que la finalidad de todo esto es poner remedio en los casos en los que se dé esta pobreza energética en cada casa, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos lanzado una campaña muy ambiciosa, partiendo de esta realidad que ya tenemos constatada gracias a este estudio. Ahora hemos puesto en coordinación distintas áreas del ayuntamiento que creemos que son básicas en este tema del suministro energético. Por un lado, el área de infraestructura y medio ambiente, que para la ciudad está tratando de conseguir que ahorremos consumo energético y que además demos servicio a toda la ciudadanía. Por otro lado, servicios sociales que no solo, y esto lo adelanto ya, en el presupuesto va a haber aumentada nuevamente las ayudas de emergencia, y que a través de esa ayuda de emergencia está ayudando a muchas familias a cumplir con sus compromisos energéticos, sino que también está educando a la población para que esa contratación del suministro energético se produzca en las mejores condiciones posibles. Y hablamos de educar y tenemos que hablar del área de educación. Y ahí tenemos diversos programas educativos
porque, como señalaba mi compañero Andrés Pino del área de educación, si enseñamos a los niños y niñas desde esas edades tan maleables, tan educativas, ¿no?, en las que se empieza a formar a los futuros consumidores y consumidoras, pues tendremos mucho camino andado. Y por otro lado está, como no, la delegación de consumo, que precisamente la semana pasada lanzaba la campaña de consumo eléctrico y que trata de concienciar a la población, primero del ahorro de energía, pero también de las diversas formas que tienen de contratar esa energía. Hoy día se nos abren otras posibilidades, cooperativas de consumo que abaratan mucho el precio y que además tienen una energía verde, y por otro lado pues todos los fraudes que se producen alrededor de la contratación eléctrica. Es muy importante que sigamos concienciando, que no se abra la puerta a desconocidos, que muchas veces ese comercial lo único que va a sacar es una rentabilidad para la empresa eléctrica, pero no para nuestra factura, y que tengamos mucho cuidado a la hora de dar nuestros datos. Centrándonos en esta campaña sobre consumo eléctrico que estáis lanzando, bueno, pues vais a llegar, vuestro objetivo es llegar hasta el 2 de diciembre, que se cierra la campaña informativa, a 92.000 hogares a través de buzoneo. Vais a poner en diferentes barrios mesas informativas. Queréis alertar del fraude. Esto viene también a través del trabajo que realiza la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, que bueno, pues ellos van recabando datos de denuncias que ponen allí los consumidores, sobre todo para alertar de los fraudes más comunes, ¿no es así? Sí. ¿Qué es lo que encontramos en relativo a eléctricas? ¿Con qué tenemos que tener más cuidado? Bueno, sobre todo tenemos que tener cuidado con esa competitividad agresiva que existe ahora mismo en el mundo de las grandes multinacionales eléctricas. Y estamos hablando pues de un encarecimiento de la factura con cuestiones como los contadores inteligentes, contadores que en muchos casos nos dicen que ha habido una manipulación, pero esa manipulación no podemos demostrar que no ha existido, porque uno no puede demostrar lo que no ha hecho, puede demostrar lo que ha hecho, pero lo que no ha hecho no. Y bueno, ver cómo podemos reaccionar ante esos abusos de las compañías eléctricas que, como ocupan un sector tan grande del mercado, pues tienen una posición de poder frente a consumidores y usuarios o usuarias. En ese sentido, pues queremos también destacar que no se trata solo de estar prevenidos frente a los fraudes, sino también de contratar en las mejores condiciones, de que analicemos nuestros contratos y veamos posibles proveedores de electricidad y además que veamos también toda la energía verde que se nos ofrece frente a la energía obtenida por métodos tradicionales muy contaminantes. Tenemos en marcha un folleto también que trata de advertirnos de todas las posibilidades que tenemos dentro de la legislación actual para contratar bono social, para jubilados, pensionistas, para gente que está en riesgo de exclusión, pero también otras posibilidades como el contrato por tarifa horaria. Dependiendo de la hora podremos poner más electrodomésticos o no y conseguiremos con eso bastante ahorro. En definitiva, hemos tratado de hacer un folleto multifunción, pero además esto va acompañado por la cercanía de las asociaciones de consumidores y usuarios, consumidoras y usuarias, que van a estar en la calle y que van a explicar ese folleto a todo aquel que quiera acercarse en distintos distritos de la ciudad y en distintos días de la semana, en horarios de 10 a 1, y bueno, esperamos que esta colaboración que iniciamos ya hace 3 años con las asociaciones sea tan rentable como lo ha sido ya en las 2 ocasiones anteriores. La primera con No abra la puerta a desconocidos, entonces estaba de moda el fraude del gas y hay que decir que conseguimos erradicarlo. La segunda
relativas a la telefonía y al internet, y esta última relativa a la energía, que esperamos que tenga tanto impacto como han tenido las anteriores. Ya lleváis varios días de campaña, sí. Podemos decir si estamos informados, bien informados los cordobeses. Nos acercamos a las mesas preguntando que tenemos, en fin, ¿hay algunas dudas o andamos un poco desorientados en el tema del ahorro energético y del fraude eléctrico? También hay que decir que el primer día se estrenó con lluvia, que es muy difícil para una campaña como esta, pero que ahora ya hemos tenido un día mucho más tranquilo, y en todos estos casos se hace posteriormente una valoración en la que ya se tiene en cuenta todo ese impacto. Es verdad que precisamente en estas mesas es donde se produce mayor información, porque no es lo mismo leer un folleto en casa a solas que el poder preguntar todas las dudas y estar con un profesional, debo decir que voluntario y voluntaria, que están ahí al pie del cañón y que conocen todos los vericuetos en esta materia para el consumidor. Y bueno, cambiando de tema, pero bueno, también vinculado y relacionado, la semana pasada tuvo lugar también en nuestra ciudad el Foro Vivienda y Ciudad, organizado por Vincorsa. ¿De qué temas se trató en este foro y cuál era la finalidad del mismo? Bueno, con el Foro de Vivienda abarcamos muchísimos temas y entre otros también el de la pobreza energética y el de los consumos, porque como ya he dicho, para nosotros en Vincorsa es fundamental que la vivienda sea digna, y no hay dignidad si no tiene los suministros correctos. Pero además de este tema estuvimos hablando de las distintas fórmulas habitacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy día se nos abren otros campos de actuación, como puedan ser las cooperativas de uso de vivienda, que bueno, van a posibilitar que exista una convivencia solidaria, de forma que, tal y como se ha puesto de manifiesto en las promociones que hemos hecho para mayores, la de Samanaharro y la que vamos a construir ahora, que la presentamos hace muy poquito, pues exista una comunidad con unas necesidades que son comunes a todos los usuarios, a todas las usuarias, y que pueden así tener una independencia, pero con una serie de servicios garantizados. Por otra parte, se estuvieron abordando problemas urbanísticos también, y cómo no, la función social de la vivienda. Estuvimos viendo la vivienda no como una propiedad particular, sino como una propiedad que tiene que cumplir una función social y además dar cabida a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, reconocido como tal en nuestra Constitución. Estuvimos analizando con distintas ciudades españolas todo ese proceso de elaboración de la Ley de la Función Social de la Vivienda andaluza, esa experiencia, cómo se ha trasladado también a otras comunidades autónomas y cómo venía también de otras comunidades autónomas, y en definitiva tratar de garantizar a toda la ciudadanía el derecho a una vivienda digna, en condiciones dignas y sobre todo en condiciones de accesibilidad económica y accesibilidad también física, porque también estuvimos tratando toda esa temática en función de las distintas discapacidades que pueden darse. ¿Y conclusiones de este foro que marquen las líneas de trabajo? Eso es lo fundamental. Hicimos la Carta de Córdoba, la Declaración de Córdoba. Para nosotros en Vincorsa es un orgullo poder decir que una declaración tan importante va a llevar el nombre de nuestra ciudad, va a estar asociado a esas políticas de vivienda nuevas, no basadas en la construcción del ladrillo indiscriminado, sino que va a recoger una política de vivienda que haga posible la accesibilidad, que haga posible la solidaridad, que permita a todo el mundo tener servicios básicos, y en definitiva es una declaración de intenciones que va buscando la adhesión de todos los ayuntamientos de España, con la finalidad de que pongamos nuestros recursos en ese objetivo común, que es garantizar el derecho a la vivienda.
Pues que así sea. Alba Doblas, no te he comentado nada del precioso broche que llevas. ¿Sí? Nos sumamos también todo a la lucha contra las enfermedades sí, raras, que dentro de un ratito supuesto. van a estar con nosotros aquí en el programa y que nos han traído hoy pues estas muñecas preciosas con nombres diferentes. La tuya es CMV, la mía es CELA, en fin, de nombres de enfermedades raras. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de vivienda digna, de fraude eléctrico, también de consumo responsable, como no, en fin, que no se acaban los temas contigo, así que te emplazo para otra ocasión para seguir aquí comentando cositas actuales de nuestra Córdoba. Por supuesto que sí, aquí me tendréis. Pues muchísimas gracias, Alba. Nosotros pues cambiamos de tema y nos vamos a nuestra sección papel y tinta, porque ya tenemos a nuestro compañero Manuel Sánchez Sevilla preparado con Antonio Muñoz Centella, el autor de la novela El crimen del barbero de San Pablo de Córdoba. ¿A qué os suena algo de esto?